¿Puede un apellido convertirse en marca registrada del poder? ¿Puede una figura ser tan controversial que oscile entre el villano absoluto y el símbolo del sueño americano? Esta es la historia de Donald John Trump, un personaje que desde sus primeros pasos en el mundo de los negocios dejó una huella tan profunda como polémica. Lo que para muchos fue el resultado de privilegios familiares, para otros fue la confirmación de una mente estratégica, despiadada y obsesionada con la fama. Pero detrás del oro, los rascacielos, los escándalos y las elecciones, se esconde una historia menos contada. Cómo Trump construyó y destruyó imperios financieros antes de coronarse como el presidente de la nación más poderosa del mundo. Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, hijo de Fred Trump, un exitoso promotor inmobiliario que amasó una fortuna construyendo casas y apartamentos para la clase media blanca en Brooklyn y Queens, financiado en parte por subsidios del gobierno federal tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del relato que Trump promovió durante décadas, él no comenzó con un pequeño préstamo de $1 millón, sino que nació dentro de un entramado familiar ya multimillonario. La fortuna real heredada de su padre, según informes fiscales revelados por The New York Times, superaba los $400 millones ajustados a la inflación. Desde joven Trump fue moldeado para la competencia, la audacia, el riesgo. Fue enviado a la Academia Militar de Nueva York, no por amor a la disciplina, sino porque su madre no podía controlarlo. Tras graduarse de Wharton, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país, Trump se unió a la empresa familiar. Pero no quería seguir construyendo viviendas modestas en los suburbios. Él quería Manhattan, lujo, fama, poder. Su primer gran golpe llegó en 1978 con la adquisición del Commodore Hotel, un edificio deteriorado junto a la Grand Central Terminal. Convenció a la ciudad de Nueva York en plena crisis fiscal de ofrecerle una exención de impuestos por 40 años. Luego cerró un acuerdo con Hyatt para convertir el lugar en el Grand Hyatt Hotel. Fue su primer gran truco financiero: usar el dinero de otros, el gobierno, los bancos, las alianzas estratégicas para construir su imagen de genio inmobiliario. Pero Trump no solo construía edificios, construía una marca. En los 80, convirtió su nombre en sinónimo de opulencia. Desde el Trump Tower en la Quinta Avenida, que se inauguró con celebridades, mármol rosa y cascadas interiores, hasta casinos en Atlantic City, campos de golf, una aerolínea y hasta una línea de vodka. Cada proyecto tenía algo en común: una deuda descomunal, una imagen extravagante y una habilidad casi teatral para dominar los medios. Él no compraba publicidad, él era la publicidad. Lo que muchos no sabían era que, mientras Trump aparecía en portadas de revistas con títulos como El Rey de Nueva York, sus negocios estaban sostenidos por una red de préstamos de alto riesgo, refinanciaciones constantes y relaciones con figuras muy cuestionadas, desde banqueros rusos hasta empresarios con conexiones en el crimen organizado. Su imperio era una torre de Jenga financiera, brillante por fuera, inestable por dentro. En 1991, el castillo se empezó a derrumbar. Su buque insignia, el Trump Taj Mahal en Atlantic City, se declaró en bancarrota con una deuda de más de $3,000 millones. Lo seguirían otras bancarrotas corporativas: Trump Plaza, Trump Castle, Trump Hotels and Casino Resorts, hasta 6 veces. Pero Trump, el hombre, siempre salía ileso. Mientras sus empresas quebraban, él lograba renegociar sus deudas, preservar su estilo de vida y seguir convenciendo a bancos y socios de que aún era una apuesta rentable. En lugar de hundirse, reinventó su narrativa: soy un sobreviviente, estoy hecho para los tiempos difíciles. En los años 2000, en medio de su imagen desgastada como empresario, llegó una oportunidad inesperada: la televisión. The Apprentice fue el punto de inflexión. Trump, ahora como celebridad mediática, se convirtió en el jefe implacable que decidía quién era digno del éxito. El programa no solo revitalizó su marca, sino que generó cientos de millones en valor de marca. A partir de allí,
Su nombre comenzó a licenciarse en proyectos donde ni siquiera invertía. Edificios en Dubái, torres en Panamá, hoteles en Filipinas. Él solo prestaba el nombre y cobraba regalías. Esto le permitió evadir riesgos, mantener una apariencia de expansión global y, en muchos casos, deslindarse de los fracasos de sus licenciatarios. Pero lo que más transformó a Trump no fue su dinero, fue su hambre de protagonismo. En 2011, impulsado por el movimiento Birther, una teoría conspirativa que sugería falsamente que Barack Obama no había nacido en A o U, comenzó a frecuentar Fox News, hablar en conferencias conservadoras y posicionarse como un outsider anti-establishment. Todo era parte de un ensayo para algo más grande. Y en junio de 2015, desde la dorada Trump Tower, hizo lo impensable. Se postuló como candidato presidencial, bajando por una escalera eléctrica entre vítores, con un discurso incendiario que empezó diciendo que los inmigrantes mexicanos traen drogas, crimen y son violadores. La política para Trump no era un cambio de carrera, era la cúspide de su estrategia de autopromoción. Su campaña fue una mezcla de escándalos, declaraciones explosivas, guerras con los medios y un lenguaje simplista pero eficaz. Lo llamaron populista, demagogo, ignorante, pero su mensaje caló. Y en noviembre de 2016, contra todo pronóstico, derrotó a Hillary Clinton y se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Pero esa victoria no fue solo electoral, fue simbólica. Trump había derrotado a las élites políticas con las mismas armas que usó en los negocios: imagen, controversia, show y cálculo. Detrás del maquillaje naranja, los trajes mal cortados y los tweets a medianoche, había una estrategia que rompía las reglas del juego tradicional. Sin embargo, lo más polémico de su ascenso aún estaba por revelarse, porque lo que ocurrió dentro de la Casa Blanca y lo que lo impulsó hacia una reelección histórica fue tan impredecible como explosivo. Apenas juró como presidente en enero de 2017, Donald Trump dejó claro que no sería un mandatario tradicional. Su primer discurso ante la nación fue un parteaguas. Denunció a la élite política de Washington, habló del carnicero de la clase trabajadora y prometió devolver el poder al pueblo. Aplausos de su base, silencio incómodo de los analistas. Y así comenzó una presidencia construida con las mismas reglas que regían su imperio empresarial: polarización, improvisación, marketing agresivo y una habilidad innata para dominar la narrativa pública. Lo que pocos imaginaron fue cómo Trump usaría la Casa Blanca como un nuevo vehículo para expandir su poder económico. Desde el primer día, se negó a deshacerse formalmente de sus empresas. En lugar de venderlas o ponerlas bajo un fideicomiso ciego, las dejó en manos de sus hijos, Eric y Donald Jr., mientras él seguía obteniendo beneficios indirectos. Según múltiples reportes, durante su mandato, cientos de funcionarios extranjeros y grupos de presión se alojaron en sus hoteles, organizaron eventos en sus campos de golf y reservaron servicios en propiedades Trump. Todo mientras buscaban influir en decisiones políticas. Era el pay to play elevado al nivel presidencial. Pero lo más escandaloso fue el modo en que, desde el despacho oval, se mezclaban negocios y política. Un informe del Congreso de EEU documentó más de 3.400 conflictos de interés entre la administración Trump y sus empresas. Las visitas al Trump National Doral, Mar-a-Lago, el Hotel de Washington, todas se convirtieron en herramientas de fidelización con sus aliados. Los que querían estar en el círculo del presidente sabían dónde hospedarse y dónde jugar golf. Y mientras todo esto ocurría, Trump se enfrentaba a una tormenta mediática constante. En 2017, la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones marcó un punto de inflexión. Aunque no se comprobó una conspiración criminal directa, el informe dejó claro que hubo intentos por obstruir la justicia. Pero nada de esto detuvo a Trump. Al contrario, su narrativa de cacería de brujas se fortaleció. Para su base, el ataque del establishment solo confirmaba que estaba en el camino correcto. Su presidencia fue una seguidilla de momentos que habrían hundido a cualquier político tradicional.
Desde la salida abrupta de funcionarios clave como James Comey, John Bolton y Rex Tillerson, hasta la separación de niños migrantes en la frontera, los enfrentamientos con los aliados de la OTAN, su coqueteo diplomático con dictadores como Kim Jong-un y su cuestionado manejo de la pandemia por COVID-19, donde propuso tratamientos absurdos como la inyección de desinfectante. Cada escándalo parecía un suicidio político, pero terminaba reforzando su imagen de líder disruptivo que no pedía perdón por nada. Incluso su primer juicio político en 2019, acusado de presionar al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden y su hijo, a cambio de ayuda militar, terminó beneficiándolo ante sus seguidores, quienes lo vieron como una víctima de una conspiración demócrata. Fue absuelto por el Senado dominado por los republicanos, y entonces se preparó para lo impensable, la reelección. La campaña de 2020 fue una guerra sin reglas. Mientras el mundo sufría por la pandemia, Trump criticaba a los científicos, atacaba a los gobernadores demócratas y se burlaba del uso de mascarillas. Su retórica se volvió más agresiva. «Si no me reeligen, el país se destruirá», repetía. En octubre de ese año, contrajo COVID-19 y fue hospitalizado. Pero lejos de mostrar vulnerabilidad, convirtió su recuperación en un show mediático, saliendo del hospital en helicóptero como si fuera una estrella de cine, quitándose la mascarilla en la Casa Blanca y declarando que el virus no debía dominarnos. En las elecciones de noviembre de 2020, perdió el voto popular por más de 7 millones de votos y el colegio electoral 306 a 232. Pero no aceptó la derrota. Denunció fraude masivo sin pruebas concluyentes. Promovió teorías conspirativas. Presionó a funcionarios estatales para revertir los resultados y convocó protestas bajo el lema Stop the Steal. El 6 de enero de 2021, una turba de sus seguidores asaltó el Capitolio de EU, en un intento por detener la certificación del triunfo de Biden. Fue un ataque directo a la democracia. Trump fue sometido a un segundo juicio político, acusado de incitar a la insurrección. De nuevo, fue absuelto. Y aquí comienza la parte más inesperada. Mientras la mayoría de los expresidentes desaparecen del escenario público, Trump hizo lo contrario. Reunió aliados, fortaleció su base con eventos tipo rallies, impulsó candidatos leales dentro del Partido Republicano y fundó su propia red social, Truth Social. Pero también se enfrentó a múltiples investigaciones legales, desde el manejo de documentos clasificados hasta sus negocios personales, pasando por intentos de interferencia electoral en Georgia. A pesar de todo, Trump mantuvo su influencia. En 2024, logró imponerse como candidato presidencial por el Partido Republicano nuevamente, derrotando a sus oponentes internos con una mezcla de carisma, chantaje político y un electorado que no lo abandonó jamás. En un clima aún más polarizado que en 2016, con medios divididos, una economía inestable y una sociedad al borde de la implosión ideológica, Trump volvió a capitalizar el miedo, la frustración y el deseo de cambio. Y contra todo pronóstico, volvió a ganar. Su reelección fue vista por unos como una catástrofe institucional y por otros como una reivindicación histórica. Pero lo que no se puede negar es esto. Donald Trump, el empresario endeudado, el showman televisivo, el magnate en bancarrota, logró ser presidente de Estados Unidos 2 veces. Y lo hizo no a pesar de la controversia, sino gracias a ella. Trump entendió algo que pocos comprenden. En el mundo moderno, la atención es poder. No importa si te aman o te odian, si hablan bien o mal de ti. Lo que importa es que hablen. Y si eres capaz de convertir cada escándalo en un trampolín, cada enemigo en una excusa y cada derrota en una conspiración, entonces puedes convertirte no solo en millonario, sino en leyenda. Porque Donald Trump no fue hecho por el sistema, fue hecho por el espectáculo. Y en un mundo donde la política se parece cada vez más a un reality show, nadie ha jugado mejor ese papel que él. Y si creías que lo habías visto todo, prepárate, porque en Conocimiento de Éxito vamos más allá de la historia oficial. Aquí no solo te contamos el qué, te revelamos el cómo y el por qué. Suscríbete, porque el poder no siempre está donde parece. Y el próximo capítulo
puede cambiar tu forma de ver el mundo.